se celebra la Jornada Mundial de la Juventud. Millones de jóvenes que presentes en Panamá y otros que desde la distancia van a seguir este gran encuentro de la fe. El trabajo reciente del Sínodo sobre los jóvenes ha reflexionado sobre diferentes propuestas que parecen indicar un nuevo paradigma en la pastoral juvenil de la Iglesia. Los tiempos han cambiado y la sociedad de hoy no transmite la fe como se hacía hace unos años. Los jóvenes son un desafío, son un reto para la Iglesia, y la Iglesia, los pastores, todos en definitiva, porque son las comunidades las que tienen que estar vivas, tienen que afrontar el modo de hacer un apostolado y una pastoral con la juventud acorde con la cultura de nuestro tiempo y con la sociedad que tenemos. Yo creo que un factor también muy importante es que no vivimos en la posmodernidad culturalmente, que a veces se nos olvida que nosotros evangelizamos y tenemos que transmitir una fe que no cambia, que tiene un mensaje perenne, pero que se adapta en cuanto a formas, estilos, lenguajes, que es lo que dice el Papa Francisco, se adapta a la sociedad en la que vive. Y desde luego hay un desfase cultural, como dice el obispo Dominic Rey. Ese desfase cultural hace que la juventud pues vea a la Iglesia como algo muy lejano. Pero es curioso que luego han dicho, en las encuestas que nosotros hicimos a nivel de toda España, decían queremos una Iglesia más moderna. Y claro, yo me recordaba cuando yo era joven, ya no soy tan joven, pero yo también quería una iglesia más moderna. Y le preguntaba a los que tienen ahora 60 años y le decía, ¿tú cuando eras joven qué querías? Una iglesia más moderna. Todos hemos querido una iglesia más moderna. Pero yo le decía a los jóvenes, concretadme en qué queréis una iglesia más moderna hoy. Bueno, pues la concreción que hacían los jóvenes era una iglesia que comunique mejor, una iglesia que hable en un lenguaje que entendamos, una iglesia que verdaderamente se muestre con imágenes que hoy somos capaces de entender. A esos desafíos de la juventud ha respondido el Papa Francisco con la convocatoria de un sínodo extraordinario. Venite da tante parti del mondo e portate con voi una grande varietà di popoli, culture e anche religioni. Y con ese deseo, Francisco les ha pedido a los jóvenes que hablen y expongan con libertad sus opiniones. Faccia tosta. Per questo vi esorto, per favore, siate coraggiosi in questi giorni. Dite tutto quello che ti venga in bocca, ma se sbagli un altro ti correggerà. Avanti, con coraggio. Lo primero que nos han dicho es que quieren una iglesia que les escuche, ¿no? Escuchar significa mirar y atender sus inquietudes, ¿no? y sus maneras de expresarse y de vivir y de comprometerse. Menos institucional, más auténtica, más acogedora, no una fría estructura, sino una casa, una familia, un lugar de relaciones. Partir de sus propias necesidades, partir de su propia realidad, llevarlos a lo que realmente necesitan. Porque Jesucristo sigue siendo respuesta para el joven de hoy. Una respuesta que se ha de ofrecer con el empeño de toda la Iglesia hacia los jóvenes. La volontà della Chiesa di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso, e questo non per fare politica, non per avere una artificiale giovanofilia, ma perché abbiamo noi bisogno di capire meglio quello che Dio e la storia ci sta chiedendo. Se mancate voi, ci manca parte dell'accesso a Dio, a noi. ¿Por qué entonces en muchos lugares se evidencia una desconexión entre la Iglesia y los jóvenes, como si Jesucristo no interesase al joven de hoy? Simplemente es que no estamos comunicando y no estamos llegando porque el Evangelio interesa a todo el mundo, ¿no? No sabemos comunicar en un lenguaje adecuado ni en un estilo adecuado. Tenemos que volver a Pentecostés y la experiencia primera cristiana, una experiencia de conversión. Nuestra iglesia está configurada para una experiencia de mantenimiento, sabe alimentar la fe de los que ya la tienen y la da, por supuesto, pero con una juventud que no tiene esa fe, lo que hace falta es una iglesia de evangelización que sepa provocar la fe en ellos y empiece a caminar en consecuencia una vez que ellos han tenido la conversión. Todo esto es un cambio de estructura de pastoral muy profundo al que nos está llamando el Papa en la Evangelii Gaudium. Un cambio de perspectiva en el que las parroquias y responsables pueden participar señalando con claridad el objetivo. No el tener tantas actividades, sino el darle el sentido, la profundidad, que en el fondo es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco, ¿no? Que le demos ese contenido y hagamos ese anuncio carismático del anuncio y
para que cunda el Evangelio entre los niños, jóvenes y mayores. Pero atraer a los jóvenes a Jesucristo. Es decir, a veces los sacerdotes corremos el riesgo de crearnos grupos de fans, es decir, al único que seguir es a Cristo, ¿no? Cristo es el modelo de maestro y nosotros, si tenemos que acompañar a los jóvenes como un maestro que les acompaña, ¿no?, en su camino de aprendizaje, de la fe, del amor, de la esperanza, pues tenemos que ser como el maestro, tenemos que ir a la fuente y dar de beber de esa fuente. Si yo no me convierto a Cristo, no podré transmitir a los jóvenes. Si yo no me creo lo que estoy viviendo y por lo tanto cada día me convenzo más y me cuido y me esfuerzo y me doy cuenta de lo grande que es el Evangelio de Cristo, yo podré transmitir a los jóvenes. En las parroquias a veces se corre el riesgo de reducir la pastoral juvenil a la organización de grupos de confirmación sin un horizonte que vaya más allá. No, habíamos hecho quizá del sacramento de la confirmación una especie de sacramento de la juventud. No debe ser así, porque en realidad no es un sacramento de Estado, no es un sacramento del estado propio del joven. Otra cosa es que desde la adolescencia, que es un momento importante para la confirmación, puede empujarse hacia esa pastoral. Experiencias desde las edades más jóvenes que con métodos más modernos construyen la formación juvenil en torno a la Eucaristía y ofrecen una catequesis de contenidos fundamentales. No es una catequesis de mesa y silla, de sentarte y ponerte a hablar, sino que tiene unos juegos, se insiste mucho en acompañar a los jóvenes, en que haya una ambientación, una preparación muy cuidadosa de la catequesis y que después de los juegos pues venga una parte un poco más teórica de presentarle el tema, que eso no se elimina, no se diluye el contenido, pero se hace un poco pues más adaptado, más atractivo para los jóvenes, pero el contenido se presenta tal cual, no se le quita, no se hace más light, ¿no?, que es a lo mejor de lo que hemos pecado algunas veces para querer hacerlo accesible a los jóvenes, le hemos quitado fuerza, entonces es mantener el contenido, pero introducirlo de una forma que sea más atractiva. Pues entré porque hice catequesis de confirmación, me confirmé y nos hablaron de que existía un grupo de jóvenes que estaba ya desde el año anterior funcionando en la parroquia y nos dijeron que no se acababa con la confirmación, que podíamos continuar en la parroquia y pues como yo tenía ganas de seguir, pues me uní a ellos, al grupo. Grupos juveniles que viven su fe a través de reuniones, convivencias, espiritualidad, actividades de caridad o actividades musicales que animan el crecimiento de los propios jóvenes. La verdad es que me aporta bastante porque me ayuda a mí y también me ayuda para ayudar a los demás. Hacemos muchas cosas, tenemos formaciones, también hacemos oraciones, luego este año vamos a empezar con un plan de seguimiento espiritual y también hacemos convivencia y en los eventos de la iglesia, tipo para ayudar a Manos Unidas, en la campaña contra el hambre, Cáritas, pues también colaboramos. Jóvenes que viven su fe en comunidad y sintiéndose parte activa de la Iglesia, algo que se ha destacado en el sínodo. Y creo que la intuición más fuerte que tuvimos en el sínodo es la importancia de una iglesia que marcha todos juntos. Para poder hacer ese camino necesitamos estar en comunión. Cuando cada uno busca montar su isla por su lado o montarse sus historias sin contar con la realidad en comunión de los que tienen a su lado, que tienen sus dificultades y tienen sus cosas buenas, pues evidentemente está muy bien, sí, pero a lo mejor no es lo que el Señor está viendo. El compartir la fe con tantas personas que también la comparten hace que mi persona y mi vida espiritual vaya creciendo día a día. Para crecer, los jóvenes, más allá de las palabras, necesitan maestros, testimonios de vivencia alegre y feliz del Evangelio. Necesitan testigos, que necesitan personas que estén dispuestas a hacer lo que Cristo dice, dar la vida por ti, ¿no? Entonces, que un joven ve que alguien está dispuesto a dar la vida por él, entonces eso seguro que
que le lleva, ¿no? le hace seguir. El encuentro con Dios viene por contagio, ¿no? Por la vida. Dios es vida, el que está con Dios tiene una vida que es distinta, que es una vida que está poseída por el Espíritu, y entonces el modo de vivir, el modo de ver las cosas, el modo de relacionarme con los demás, el modo de entenderme a mí mismo, está todo bañado, impregnado de un optimismo, de una alegría, de una novedad. Esa novedad, ¿no? que Cristo hace con nuestra propia vida, con lo ordinario, con lo normal, pues eso se expresa, es que se ven los ojos. Hay rostros que atraen, y son rostros de personas que se entregan y que verdaderamente dan su vida, pero la dan su vida porque la experiencia que tienen en el interior es tan fuerte que no, los obstáculos son menos, menos porque hay otra fuerza que es superior al obstáculo. Una fuerza que mueve a consagrados o laicos a vivir la fe con naturalidad, personas coherentes que reclaman los jóvenes para que les ayuden y comprendan tal como son. Espíritu Santo. Estamos hablando de uno de los ecos fundamentales del sínodo, que tenemos que pasar de una pastoral de jóvenes, o entendemos pastoral o de trabajar por los jóvenes en la iglesia, dedicar a los jóvenes, sino pastoral con los jóvenes. El pasar del de o del para al con conlleva muchos retos. E per parlare della gioventù è facile, si fanno delle astrazioni percentuali, no, tua faccia, il tuo cuore, cosa dici? Interloquire, sentire i giovani. E dalle volte evidentemente voi non siete, i giovani non sono il premio Nobel alla prudenza, no? E dalle volte parlano con lo schiaffo, no? La vita è così, ma sì, ascoltarli. Esto tiene que transformar también la manera de ejercer la autoridad en la iglesia. Los responsables no tienen solo que explicar cosas, sino guiar el proceso porque cada uno pueda crecer y participar activamente, y son las autoridades al servicio de todas las comunidades. Autoridad como servicio, transparente, sin miedo a reconocer las propias miserias o debilidades. Hay que reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestras pobrezas. Los jóvenes lo decían, una iglesia que se muestra vulnerable es una iglesia que nos atrae. Los jóvenes piden nuevos espacios de encuentro con la fe, incluso fuera de los recintos cómodos tradicionales. ¿Dónde nos podemos encontrar? Porque nosotros preguntamos, oye, jóvenes, ¿dónde podemos encontraros? Y en la encuesta que tuvimos por toda España, de 5.000 y pico jóvenes que hicieron esa encuesta, nos decían, el primer lugar, la calle. Ahí queremos encontrarnos. La calle es salir de nuestros recintos que nos hemos creado muchas veces mentales incluso, y de nuestros lugares donde podemos estirar los brazos y tenemos lo que nos interesa. No, hay que salir de ahí para adentrarnos en la realidad del mundo, de lo que hay y donde están los jóvenes, y ahí dialogar. Crear espacios de vida donde allí contagio, ¿no? O sea, disfruto del mundo y vivo de un modo como Cristo me enseñó, con el estilo de Cristo, y en esos espacios de vida que son muy abiertos, pues los comparto con los demás, pero esa comunidad, ¿no? que crea espacios de vida. Nuevos espacios para llevar el estilo de Cristo, su lenguaje. Que el lenguaje de Dios es el lenguaje del amor. Yo creo que si trabajáramos el lenguaje del amor más, fallaríamos menos. Si tenemos un lenguaje del mundo, el lenguaje del mundo nos satisface. No hace falta que, yo muchas veces les digo, puede ser tan interesante la hora santa como el estar luego en un bar tomando unas copas, ¿no? En la hora santa estoy arrodillado ante Cristo hecho pan, ¿no? Pero en las copas me arrodillo, ¿no? Ante el amigo que tiene sed de algo y que necesita alegría o que necesita que le escuchen, ¿no? Y me arrodillo ante él y estoy a su servicio. Es arrodillarse ante Cristo presente en el otro, ¿no? Ver a Cristo en el otro, movido por la alegría de haber descubierto el sentido y la fuerza del encuentro con Dios, alegría que suele estar de modo natural en los jóvenes. Io vi dirò una cosa,
La gioventù non esiste, esistono i giovani, storie, volti, sguardi, illusioni. Esistono i giovani. Yo pienso que el Papa Francisco insiste mucho más que la fe en los jóvenes, insiste mucho, es uno de los temas del sínodo, en la esperanza. Estamos en un momento que ha invadido la sociedad la apatía, y en especial en la Iglesia, donde todo parece que nos da igual, o en otro tiempo era así, es que esto se hacía así, es que nos falta alegría, es que nos falta entusiasmo. Los jóvenes traen esa fuerza, hay que dejarles, hay que darles espacio y hay que abrirles la puerta para que sean ese espacio para vencer la apatía, y la apatía se vence con esperanza. Tenemos que tener mucho cuidado, los adultos, de no robar a los jóvenes la virtud de la esperanza. Una esperanza que ayuda al creyente a mirar con una perspectiva nueva. Cambia mucho la perspectiva, y en Pastoral Juvenil lo que estamos intentando, si tú miras el vaso lo ves medio vacío, lo que haces es estar mirando hacia abajo y lo único que te miras es tu ombligo. Te quedas en ti, cerrado, y no caminas, piensas que lo tuyo es lo único, lo mejor, mi mesa camilla, mi grupo, lo mío, o simplemente para que me voy a preocupar de lo demás, que hay muchísima gente alejada y que no necesita de mi tarea, y yo camino en lo mío. O cambiar la actitud y ver el vaso medio lleno. Porque ¿qué hace ver el vaso medio lleno? La realidad es la misma, pero yo levanto la cabeza, ya no me veo el ombligo, veo un horizonte. Y en ese horizonte hay mucho que hacer, y hay mucho que ofrecer, y exige mucho, y hay retos, y hay actitudes a las que hay que afrontar, y hay que equivocarse 20 veces, o 20.000, pero hay que afrontar retos. Y eso es lo que nos trae justamente la gente joven. La virtud de la esperanza es un don de Dios. Y esa virtud consiste en esperar lo mejor para nosotros. San Pablo dice, todos tenemos el derecho y el deber de esperar lo mejor para todos nosotros. Pero para saber qué es lo que se espera hay que discernir. Si nosotros los adultos no le mostramos a los jóvenes aquello que vale la pena de ser vivido y no los ayudamos a discernir, y por lo tanto todo es igual para un joven porque no se lo ayudó a discernir, le estamos robando la virtud de la esperanza. Fe y esperanza que madura mediante el discernimiento, que precisa del silencio interior, muy necesario hoy y de un modo especial entre los jóvenes. Vivimos en una época de ruidos por todas partes, ruidos exteriores y ruidos internos. ¿Cómo vivir ese silencio interior? Porque el silencio interior es necesario para escuchar, porque desde luego sabemos que el Espíritu Santo no grita, el Espíritu Santo nos susurra. ¿Por qué? Porque nos ha dado la libertad de poderle seguir. Y para poderle seguir con libertad no nos puede abrumar, pero nos está invitando siempre, Acompañarles a mirar alto en sus vidas, muy necesario en todos los campos, también y de un modo especial en aquellas vocaciones que están llamadas a ser pastores de otros, como la llamada al sacerdocio. Cuando vienen aquí tienen esa llamada, ¿no?, del Señor. Y es bonito, ¿no?, porque el Señor también lo llamó jóvenes, Samuel, ¿no?, lo llamó muy joven, y ellos sienten que el Señor los llama a algo, ¿no?, algo más, ¿no?, algo distinto a lo que viven en su familia, algo que viven con sus amigos o en el instituto, y quieren saber qué es eso, que ellos puedan ir descubriendo lo que el Señor quiere de ellos por medio de la oración, de la formación humana también, de la formación intelectual, para que ellos tengan pues esos criterios de valoración para hacer un buen discernimiento. A veces se hace duro, a veces se pone cuesta arriba por los estudios, pues porque a lo mejor no puedes estar con tus amigos siempre que quieras, pero al final pues se encuentra la paz cuando tú pues, puedes ver con tus compañeros cómo te lo pasas, puedes ver a Dios entre todos y podemos compartir experiencias muy bonitas. La presencia de Dios que suscita la vocación de todo joven, guiado por la belleza, por la oración, por la alegría, que acompaña el conocimiento gradual de Dios. Y decía
el Papa Francisco en Río de Janeiro en el año 2013, él llevaba poquitos meses de Papa y fue la Jornada Mundial de la Juventud, estaba allí acompañando a los jóvenes que fueron de España y decía, quiero que los jóvenes seáis ese ventanal por donde entre el aire fresco, un aire fresco nuevo a la Iglesia y a la sociedad de hoy. Bueno, pues ese ventanal el Papa lo está abriendo y la Iglesia está apostando por ese ventanal que son los jóvenes. Los jóvenes tienen la fuerza de la inquietud, del inconformismo, sean inconformistas. Hagan lío, no dejen que la historia se escriba afuera mientras miran por la ventana. No balcoleen la vida, pónganse las zapatillas, salgan con la camiseta de Cristo y juéguense por sus ideales. Vayan con Él a curar las heridas de tantos hermanos nuestros che stanno tirados al borde del cammino. Illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità.